¿Quién podría ver recordarme qué es lo que hemos venido trabajando, chicos? Tuvimos una clase el día de ayer. A ver, ¿qué hemos trabajado ahí? ¿Quién recuerda? ¿Quién hizo anotaciones? Sobre la tilde, Miss. ¿Cómo? Sobre la tilde. Ya hemos estado hablando sobre la acentuación. Quedó un trabajo pendiente, ¿verdad? Así es, Miss. ¿Lo realizaron? ¿Quiénes lo realizaron? A ver si podrían levantar la mano. Elisandra, ya. Iselvio Sara. Solamente dos. A ver, hemos estado trabajando lo que es la acentuación general, ¿cierto? Dentro de ello hemos conocido dos tipos de acentuación. ¿Cuáles son? Los dos tipos de acentuación que hemos trabajado. ¿Cuáles son? ¿Pero quién me podría manifestar? Acento prosódico y ortográfico, Miss. Exacto, hemos hablado de dos tipos. La acentuación, recordemos que es aquella entonación que nosotros realizamos con mucho más énfasis en una de las sílabas de las palabras, ¿cierto? Y dentro de ello hemos trabajado los dos tipos, acentuación prosódica y acentuación ortográfica. ¿A qué llamamos acentuación prosódica? Rocío, si no te sale nada en la pantalla es porque tu red está mal. Puedes salir y volver a ingresar porque esto sí estoy compartiendo pantalla, pero no estoy corriendo porque las diapositivas de la clase pasada no las voy a pasar ya porque les estoy haciendo solamente para poder recordar, ¿no? Y poder ver si es que me han podido captar o no. ¿Ya? A ver, ¿a qué llamamos acento prosódico, chicos? A una sílaba tónica, Miss, donde va la fuerza de voz. Ya. Di María, ¿me escuchas? Di María. Andrea. Carlita Pisco. Carlita Pisco, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Miss. A ver, Carlita, ¿qué me puedes decir respecto a lo que llamamos acento ortográfico? ¿Cuándo decimos que tenemos acento ortográfico?
Carlita. Sí, Miss. Buenas tardes, Miss. Carlita, ¿qué llamamos acento ortográfico o qué dijimos sobre el acento ortográfico? Estuviste en la clase del día de ayer, si no me equivoco. ¿Qué has podido comprender? Carlita. Bueno, me parece que Carlita no estuvo atenta a la clase. A ver, Seida Cruz. Miss. Seida, ¿a qué llamamos acento ortográfico? A las, a las palabras que llevan acento. ¿Cómo? Muy bien, Edita. Edita nos acaba de responder. Edita nos dice que llamamos acento ortográfico a aquellas palabras que se les coloca la tilde, que es esa vírgula, ¿no? Esa rayita medicinada que nosotros colocamos en algunas palabras, ¿cierto? Que se van a basar en ciertas reglas. ¿Cuáles son esas reglas de tildación con las que hemos hablado el día de ayer? Muy bien, Rocío, para tener mayor intensidad. Ya, ¿cuáles son esas reglas de tildación, mejor dicho, para yo poder colocar un acento ortográfico? ¿Cuáles son esas reglas que yo debo de tener en cuenta? Las palabras agudas, Miss. Ya, uno de ellos son las palabras agudas. Ajá. Palabras, perdón. Uno de ellos es las agudas, ¿cierto? Las palabras agudas. Grave, también es Grave. grave. Esdrújulas. Sobre esdrújulas. Sobre esdrújulas. Y sobre Esdrújulas. Profesora, disculpe, buenas tardes. Soy Diana, recién estoy ingresando. buenas Ayer tardes. no pude ingresar. Profe, ayer no pude ingresar a clase por motivo de que no había internet. Disculpe, ahorita también recién estoy ingresando porque recién llegó el internet. No te preocupes. Ya, Miss. Gracias. Estamos recordando lo que hemos trabajado para poder iniciar con el tema del día de hoy. Ya, pero ahorita estamos recordando lo que hemos trabajado en la clase del día de ayer. ¿Ya? A ver, muy bien. Entonces hemos hablado sobre la tildación general, ¿cierto? Dentro de ello hemos conocido dos tipos de tildación, acento ortográfico y acento prosódico. Acento prosódico es aquel tipo de acento la cual contienen todas las palabras.
Todas las palabras sin excepción cuentan con acento prosódico, mientras que acento ortográfico solamente son algunas palabras las cuales cuentan, ¿sí?, con esa vírgula que nosotros le colocamos a algunas palabras que siempre y cuando respeten la norma, ¿no? Ciertas normas que nosotros vamos a conocer que forman parte del acento ortográfico, ya que son palabras agudas, palabras graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Cuándo nosotros tildamos a las palabras agudas o cuándo decimos que una palabra es aguda? ¿Qué me podría decir? Terminan en NS o una vocal. Disculpa. Aguda cuando la tilde es en la última. Ya, pero cuando yo digo que una palabra va a ser aguda. Cuando termina NS en vocal, Miss. vocal. A ver, disculpa Sandra, no te logré escuchar. Es cuando termina en N, S o en una vocal. Ya. Pero ¿qué es lo que yo debo de respetar? El acento prosódico. ¿Dónde cae el acento prosódico de mi palabra? ¿Ya? ¿Dónde cae mi acento prosódico? ¿Sí? Sí, sí. Y cuando en sílaba recae la mayor fuerza de voz. Para que sea una palabra aguda. Cuando termina por ejemplo, en una palabra que canción, ¿no? Tiene el acento que lleva en la O. Ya, pero ¿en qué número de sílaba lleva la mayor fuerza de voz para que sea una palabra aguda? Cuando termina en la última sílaba, o en la última sílaba, Miss. Exacto. ¿Cuándo va a tener la mayor fuerza de voz en la última, en la última sílaba, ¿cierto? Muy bien, en la última sílaba. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, recién ahí yo me voy a ir a verificar su terminación. Mientras tanto, yo no puedo verificar su terminación, ¿cierto? Porque si reconozco erróneamente la sílaba tónica de la palabra, ¿podré tildarla? No, Miss, porque no sabe qué palabra es. Exacto. Entonces, lo fundamental dentro de una palabra es reconocer dónde recae la mayor fuerza de voz. Y luego ahí verifico si es que termina en N, S o vocal y la tilde. ¿Cierto? Miss, buenas tardes, disculpe de que le corte. Dime. Miss, no voy a poder participar con usted porque mi bebé está que llora y entonces no me deja hacer nada. Solo voy a escuchar la clase, por favor. Ya, no te preocupes. Ok, Miss, muchas gracias. Ya. Entonces, ahora, ¿y cuándo yo llamo que una palabra es grave? ¿Cuándo digo que una palabra es grave? Cuando lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. ¿Y cuándo la tildo? ¿Cuándo tildo las palabras graves? Cuando termina una vocal.
No, Cuando la vocal acaba en N, tampoco. Es lo contrario a las agudas. La regla de las agudas me dice que yo debo de tildar siempre y cuando una palabra grave, cuando su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba y culmine en una consonante distinta a N, S o vocal. Tiene que ser distinta. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una palabra que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero termina en N, S o quizás vocal, como ustedes me están diciendo, no tildo esa palabra. Es grave, sí, pero no la tildo. ¿Ya? Y luego hemos visto las esdrújulas y las sobresdrújulas. ¿Qué tienen en común tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas? ¿Chicos? Chicos, ¿qué tienen en común tanto las palabras esdrújulas como sobresdrújulas? Porque Miss es la antepenúltima sílaba, la tilde sin excepción. Las esdrújulas y las sobresdrújulas son aquellas palabras que yo voy a tildar siempre sin ninguna excepción. Lo único que yo tengo que tener en cuenta, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que yo debo de tomar en cuenta tanto en las esdrújulas como en las sobresdrújulas? En la esdrújula tiene que ser llevar la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Ya? ¿Y las sobresdrújulas? Antes de la penúltima sílaba. Antes de la... Exacto. ¿Ya? Entonces, esos dos tipos de palabras yo siempre las voy a tildar. Lo que sí voy a tener en cuenta siempre es su terminación. ¿Ya? Rocío, ya entiendo, Rocío, no hay problema. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos hablado respecto... Ya, eso hemos estado desarrollando respecto a lo que es la acentuación general. Y es fundamental porque si yo, por ejemplo, fallo en la identificación de mi acento prosódico, voy a cometer el error de tildar mal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el tema que hemos estado desarrollando en la clase pasada. El día de hoy vamos a usar el tema, o vamos a elaborar el tema de las mayúsculas. A ver, ¿alguno de ustedes ya considero que quizás conoce el uso de las mayúsculas o conoce alguna regla? ¿Quién me podría manifestar? mayúsculas se usa cuando vamos a iniciar a escribir una palabra.
O después de un punto. Ya. ¿Por qué es fundamental el uso de las mayúsculas? Porque el uso de las mayúsculas debe ser cuando a veces de un nombre, antes de, sí, pues después de un punto, debe llevar mayúsculas. Ujú. Hay ciertas normas, ¿cierto? Que nosotros debemos de respetar y es fundamental para poder diferenciar, ¿sí? Una palabra de otra, ¿ya? Parece que hay algunos inconvenientes. Sí, parece. A ver, ¿me confirman por favor la presentación de mi pantalla, ya? Ahora sí se visualiza, ¿verdad? Sí, Miss, se ve perfecto. Sí, Miss. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, ¿cuál es la meta, el propósito del día de hoy, de la clase de la sesión del día de hoy? Es que el estudiante o cada uno de ustedes vaya a diferenciar las altas y bajas en sus usos correspondientes. Por ejemplo, muchos de nosotros ya hemos hecho uso o hemos redactado alguna vez un texto, hemos manifestado de manera escrita ciertas oraciones, ¿sí? Que hemos transcrito, ¿cierto? Y vamos a verificar si lo hemos estado haciendo correctamente o no. ¿Ya? Ahora, observemos la siguiente imagen. A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura de ese pequeño texto? A ver, puede activar su audio y poder participar. ¿Quién me podría ayudar, chicos? Disculpe, Miss, no le había escuchado qué dijo. ¿Quién me podría ayudar con la lectura de ese pequeño texto? Solo leerlo, chicos. Oh, Miss. ¿Cómo? A ver, Elisandra. Elisandra, ¿me escuchas? Bueno, Elisandra parece que tiene inconvenientes con su audio. Isel Yosara, ¿me podrías ayudar tú? Ok, Miss. Ya, a ver. El sol es una estrella y la luna un satélite. Estoy en la calle, estoy en la calle Princesa, en el barrio gótico. Se cayó al río Guadalquivir en pleno invierno. Te espero en el café Gijón leyendo la Biblia. Organización de Nación Unidas, el señor Lavinia vino a visitarle en mayo. Ya, muy bien. En las palabras que vemos de manera subrayada,
¿Se habrá empleado correctamente el uso de las mayúsculas? Sí, Miss. No hay ninguna falla, todos están adecuadamente empleadas. ¿O qué consideran cada uno de ustedes? Yo creo que, por ejemplo, princesa creo que no lleva mayúscula. ¿Ya? ¿Qué más? Barrio tampoco no lleva mayúscula. Café tampoco. Café tampoco. Barrio, Y- mayo con mayúscula. Edita nos dice que mayo, el mes es con mayúscula. A ver, vamos a observar. Vamos a observar, a ver, y contrastar las opiniones que están vertiendo en estos momentos cada uno de ustedes y vamos a verificar si están en lo correcto o no. ¿Bien? A ver, ¿qué debo de yo saber cuando empleo o uso las mayúsculas? Uno de ellos es que al hacer el uso de las mayúsculas no va a exonerar, sí, la tilde. Mejor dicho, que cuando yo escribo palabras, títulos completamente en mayúsculas, no quiere decir que yo ya no pueda colocar la tilde. Igual, así escriba en puro mayúscula, si mi palabra por regla general se acentúa, yo debo de colocar su tilde. ¿Ya? Esa es una de las consideraciones generales. Siguiente, solo la letra inicial de los dígrafos. ¿Qué son los dígrafos? ¿Alguna vez han escuchado esta terminología? ¿Alguna vez han escuchado esta terminología, chicos? No, No, Miss. yo de mi parte no. A ver, No, cuando Miss. nosotros hablamos de dígrafos, son aquellas palabras que se escriben con consonantes compuestas, ¿ya? Como la doble L, la Ch, la Gu o la Q. Ya se van a escribir en mayúsculas, pero solamente la letra inicial. Aquí también, siempre y cuando cumpla la función, por ejemplo, de apellido, de nombre propio, yo voy a escribir, pero si no forma parte de igual ambos, voy a escribir con minúscula, ¿ya? O si es que está al inicio, igual, pero siempre y cuando respetando las dos. ¿Sí? Y por último, cuando las decimos que las siglas no van a llevar tilde. ¿Qué son las siglas, chicas? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por la palabra siglas? ¿Qué entienden por las siglas? ¿Qué serán las Sílaba. siglas? ¿Por qué no llevarán tilde? Abreviatura, Miss. Ya, son abreviaturas. ¿De qué? De Sílaba. letras iniciales. No, De letras iniciales, Miss. no. ¿Abreviaturas de qué? Nombres e De palabras. instituciones, Miss. De palabras, chicas, de palabras. Las siglas son abreviaciones de algunas palabras. Entonces, ¿por qué yo no las debo de colocar? Porque es la abreviación, bien está compuesto solamente por sus iniciales y esas no llevan tilde. Ya, si yo le coloco la tilde, van a cambiar el sentido. ¿Ya? Ahora, primera regla, la mayúscula va a estar condicionada por la puntuación. Ahí al inicio una de sus compañeras decía, ¿no? Después de cada punto yo voy a colocar una tilde, ¿ya? Entonces, la primera palabra de un escrito siempre inicio con mayúscula. Después de un punto también, después de un punto seguido, punto aparte, yo voy a iniciar con mayúscula.
Después de los puntos suspensivos o dos puntos o un signo de cierre de interrogación o exclamación, si estos cierran un enunciado, yo voy a colocar siempre después de ello una tilde. ¿Ya? ¿Me dejo entender en esta tercera condición? Sí, profesora. ¿Ya? Entonces, después de cada punto también, después de los puntos suspensivos también, pero siempre y cuando estén finalizando un enunciado, ¿ya? Y también después de los signos de interrogación como de exclamación, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Tenemos algunos ejemplos. Hoy no iré a la escuela. ¿Qué tipo de punto tenemos ahí? Punto seguido, Miss. Punto seguido. Por ende, la palabra mañana debe de iniciarse Con mayúscula, Miss. con mayúscula. Ya, siguiente, como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Por ejemplo, ahí tenemos los dos puntos. ¿Y por qué estoy escribiendo yo ese solo o estoy iniciando ese solo con mayúscula? Porque va después de los puntos seguidos. Porque hay signos de interrogación, hay dos comillas. Está entre comillas, por eso se escribe con mayúscula. ¿Solo porque está en comillas? Miss, por dos Sí, motivos. porque hay porque hay dos puntos. A ver, una de ustedes quiso participar. Sí, Miss, yo solo que la señora habló, ya mejor me quedé callada. A ver, Ya. dime. Ya, porque va entre comillas y el otro es porque va después de dos puntos seguidos. A ver, nosotros, o bueno, dentro de este ejemplo, están colocando con mayúscula. ¿Por qué? Porque es una manifestación, una frase dicha por otra persona. Si, por ejemplo, yo tuviese acá, me fui al mercado y compré dos puntos, zanahoria, lechuga, pepino y tomates, esa palabra que con la cual estoy siguiendo, ¿va a escribirse con mayúscula también? Sí, Miss, ¿Consideran ustedes que también hay inicio con mayúscula? sí, Miss, porque va después de cada coma, cada No, palabra que va. no, les diré de que no se va a escribir con mayúscula en esa parte. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a escribir con mayúscula o voy a iniciar con mayúscula siempre y cuando después de los dos puntos manifieste una frase dicha por otra persona. ¿Ya? Pero si son para señalar objetos o algunos elementos, no inicio con mayúscula, a menos que sean nombres propios. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, me voy de paseo con dos puntos, Luciana, Patricio y Fernanda, ahí sí inicio con mayúscula. ¿Me dejo entender? Ok, Miss, gracias. Sí, Miss. ¿Ya? Solamente ahí yo voy a escribir con mayúscula. Quiero que quede claro eso, ¿ya? Ahora, qué alegría verte. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Ahí. ¿Por qué está con mayúscula? En la última oración, chicos, ¿por qué está con mayúscula? Porque va entre signos de exclamación, Miss.
¿Cómo? Porque la palabra está después del signo de exclamación. La primera letra Exacto. Exacto. ¿Por qué tenemos un signo de exclamación? ¿Ya? Ahora, segunda regla, para distinguir los nombres propios, ¿ya? Yo cuando voy a mencionar dentro de una oración y voy a manifestar nombres propios, ¿sí? Para poder yo diferenciarlas de las... Miss, Voy a ir... buenas tardes, Miss. Yo recién estoy ingresando a clases por motivo que me he olvidado la hora y no tengo internet, Miss. Ya, no se preocupen, por favor, para las siguientes clases, los alumnos que ingresan tarde, les pediría por favor de que lo escriban en el chat para poder así Buenas interferir, noches. ¿sí? Hija, no tienes más. ¿Ya? Entonces les decía, pueden activar pueden desactivar su audio, por favor. Apaguen su audio, por favor, para poder continuar. Chicos, apaguen sus audios, por favor, para poder continuar. Muy bien. A ver, les decía, para poder yo distinguir, ¿sí? Miss, ¿Sí? Miss, disculpa, ¿de qué se está tratando la clase, Miss? A ver, estamos en el tema del uso de las mayúsculas, ¿sí? De las normas que nosotros debemos de conocer para poder escribir con mayúscula. ¿Cuándo sí y qué tipo de palabras van a estar escritas con mayúsculas? De eso se está tratando la clase del día de hoy. ¿Me escuchaste? Sí, Miss. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿puedo continuar, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. Muy bien, entonces les decía, tengo la siguiente norma, ¿sí? Para distinguir los nombres propios. Para yo poder distinguir dentro de una oración el nombre propio de una persona cuando yo voy a incorporar dentro de mi oración o de mi texto, el uso de la mayúscula me va a ayudar en ello, para yo poder distinguirlos. Por ejemplo, nomástica. ¿Qué es la nomástica? Es la ciencia lingüística que va a estudiar los nombres propios. ¿Ya? Cuando nos menciona nuestro nombre, ¿no? María, Lucía, Carla, Carlos, ¿sí? O nombres de países, que son los nombres propios, los cuales nos hacen diferentes, ¿ya? Y la antroponimia es el estudio del origen y significación de los nombres propios, ¿ya? Y la toponimia es el estudio del origen y significación de los nombres propios de los lugares, ¿ya? Entonces yo debo de tener en cuenta ello para poder diferenciar y siempre debo de iniciar con mayúscula. No quiere decir de que nosotros vayamos a escribir toda la palabra con mayúscula. Sino más bien que nosotros debemos de diferenciarla, pero solamente la letra inicial, siempre y cuando no lo requiera, ¿ya? Luego tengo, por ejemplo, los nombres de pila, los apellidos, los hipocorósticos, el animal o cosa singularizada. Por ejemplo, Lucas, de la Cruz, Pluto o Revista Latinoamericana de Crítica Literaria. Como ustedes se dan cuenta, solamente los nombres van con mayúscula. Los enlaces como de o la no van con mayúscula, ¿ya? Ahora,
También los nombres geográficos, que son los topónimos, ¿no? No se escriben con mayúscula los nombres genéricos. Por ejemplo, cuando yo digo Río Rímac, en Río Rímac, ¿cuál deberá ir con mayúscula? ¿Qué palabras? Rimac, Miss. Rímac. Rímac. ¿Y Río irá con mayúscula? Sí, Miss. ¿La palabra río va a ir con mayúscula? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Qué les acabo de decir? No, Miss. No, Miss, no. No. No, chicos, ¿ya? No va con mayúscula. La palabra río, que es un nombre regular, o mejor dicho, genérico, no va a ir con mayúsculas, solamente el nombre propio, ¿ya? Que son, por ejemplo, Río Rímac. Rímac va con mayúscula, pero Río va con minúscula. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? O, por ejemplo, cuando queremos mencionar lago, mar, cordillera o volcán. ¿Ya? Si no son parte del nombre propio, pero si, por ejemplo, fuese parte del nombre propio, con ese nombre se le conoce, ahí sí iría con mayúscula ambas palabras, pero si no forma parte, no. Ya, por ejemplo, África, río Chillón, solamente Chillón va con mayúscula, río no, cordillera de los Andes, de la misma forma, cordillera de los va con minúscula y solamente Andes va en mayúscula. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Y luego, en algunos casos, Sí, dicen los Miss. artículos y sustantivos son parte del topónimo. En algunos casos, solamente en algunos casos, vamos a encontrar que estos artículos van a formar parte del nombre. Solamente si forman parte del nombre, yo puedo colocar con mayúscula. ¿Sí? Por ejemplo, la victoria. La victoria es el A. ¿Por qué ahí la victoria está formando parte y se escribe con mayúscula? ¿Cómo dice la palabra la victoria? La victoria, ¿por qué se está escribiendo con mayúscula? Ambos, tanto el La artículo como victoria. el nombre. La victoria. La victoria. Victoria es el nombre de una persona, Miss. ¿Por qué? Porque forma parte del nombre, ¿ya? Solamente ahí estoy colocando con mayúsculas siempre y cuando forme parte. Edita me dice, Miss, ¿por qué no río si da a conocer cuál es el río de dónde se encuentra con mayúscula, Miss? No, pero acá la característica es que yo puedo mencionar río una gran variedad de veces, pero el nombre propio o que es con el que se conoce es el que se le ha dado, ¿no? Por ejemplo, por eso les digo, ¿no? El río Chillón, río Rímac, el nombre propio ahí es Chillón y Rímac, más no el río. Río no forma parte de, es un nombre genérico, por eso no va con mayúscula. ¿Ya? Ahora, a ver. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te Acá explicamos tenemos las un cosas pequeño que te han video enseñado para en que clase, ustedes pero que puedan de repente observar no algunas reglas más, ¿sí? se ha entendido bien. El uso de las mayúsculas. ¿Cuándo tengo que usar una mayúscula? ¿Por qué la tengo que usar? Todo esto lo vamos a ver en este video. Empecemos. Las mayúsculas se escriben o se usan al principio de un texto. Cuando recién vas a empezar a escribir, la primera palabra de tu oración tiene que ir en mayúscula. Por ejemplo, mi mochila es roja. Mi es la primera palabra. Por lo tanto, ese mi va a tener que ir con mayúscula. También se usa mayúscula después del punto, ya sea punto seguido o punto aparte. Por ejemplo,
Mi mochila es roja, el carro es azul. Como dijimos, cuando empezamos a escribir, la primera palabra es en mayúscula. Luego de mi mochila es roja hay un punto seguido. La siguiente palabra, después del punto seguido, se tiene que escribir con mayúscula. El. Por lo tanto, la E va en mayúscula. También se escriben con mayúscula los nombres propios, los sustantivos propios. Por ejemplo, Pedro y Ana son hermanos. Pedro es un nombre propio, por lo tanto se escribe en mayúscula. Ana también, no solamente de personas, sino también de animales. Cuando hemos visto sustantivos propios, dijimos de que nombran a un ser específico y estos nombres de seres específicos se escriben con mayúscula. Pueden ser el nombre de mascotas, también nombre de países. Entonces, los nombres propios en mayúscula. Los nombres geográficos. Dentro de los nombres geográficos también tenemos los nombres de países y los nombres de accidentes geográficos, los nombres de volcanes, los nombres de ríos, los nombres de montañas, los nombres de valles, todo lo que tenga que ver con geografía. Los nombres de accidentes geográficos específicos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, en el Perú está el volcán Misti. La E es mayúscula porque está empezando la oración. Perú lleva mayúscula porque es un nombre geográfico, el nombre de un país, también es un nombre propio. Y Misti es el nombre del volcán. El volcán es un accidente geográfico, por lo tanto lleva mayúscula. Atributos divinos. Por ejemplo, santos, San Pedro, Santa Ana, la Virgen del Carmen. También podría decirse sobre las autoridades eclesiásticas, monseñor, obispo. También podría atribuirse esta regla para las autoridades, el ministro del Ambiente, el alcalde de Lima, etcétera. Aquí tengo un ejemplo. Somos devotos de San Pedro. San tiene que ir con mayúscula. ¿Qué más? Sobrenombres. No siempre nos dirigimos a las personas por su nombre, a veces tenemos sobrenombres de cariño y estos sobrenombres también tienen que ir con mayúscula. Por ejemplo, dile a Coqui que no salga. Coqui es un sobrenombre, viene del nombre Jorge. Si es un nombre que hace referencia a una persona, en este caso un sobrenombre que hace referencia a una persona, pues tiene que ir con mayúscula. Títulos de obras. Pueden ser obras literarias, pueden ser obras de teatro, pueden ser obras artísticas, mayúscula. Los números romanos tienen que ir de todas maneras con mayúscula. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI. 21 está en números romanos, es una X y una Y. Y esto se escribe siempre con mayúscula. Nombres de instituciones. Los nombres de instituciones importantes de gobierno del país en el que estén se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Rosa trabaja en el Ministerio del Ambiente. Ministerio y Ambiente van con mayúscula. Bueno, eso es todo, amigos. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. ¿Cuándo se escriben? Muy bien, quedó claro ahí, considero yo, ¿verdad? A ver, estos dos ejercicios. A ver, dice, María López como arroz en la tienda de Pepito. ¿Cuántas mayúsculas se han omitido en esa oración? En María y en Pepito. 2. Ya, 2 ahí, ¿solamente 2? López. López también. Entonces, ¿cuántos tildes se han omitido? También en María. María, ya, se inicia con mayúscula, López también, y Pepito, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos tildes se han omitido? ¿3, Miss? Se han omitido 3. En la siguiente, no se escribe con mayúscula, ¿qué tipo? Al principio del texto no se escribe con mayúscula.
Sí, Miss, para empezar. Sí, después del punto, Con También, mayúscula. también, ¿ya? Nombres propios, sí, profe, también. Sí, Miss. también escribo con mayúscula. Con mayúsculas. Nombres geográficos, Profesora, disculpe, tenía un mal señal ese ratito y por eso me estoy conectando ahorita. Pero sí está conectado, sino que no se escuchaba. nombres geográficos. ¿Se escribirá con mayúscula? También con mayúscula. Sustantivos comunes, También entiendo. Mayúscula. los sustantivos comunes, No. no, los sustantivos, No tiene, no tiene. ya, los sustantivos comunes, no. ¿Sí, chicos? Muy bien, No chicos. tiene. Hasta ahí con la consulta. Los exámenes de comunicación, ¿cómo lo hacemos? Cierto. A ver, ¿Quién es? los exámenes se desarrollan de acuerdo a las indicaciones que se les está brindando en cada una de las preguntas, chicos. Ya ahí tienen algunos ejercicios de tildación que ustedes hemos ya trabajado el tema el día de ayer y están claras las indicaciones, ¿no? Hay algunas que te dice, identifícame en qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz, entonces, ¿qué tienes que hacer? Si te dan varias palabras, lo mismo que hemos hecho el día de ayer. En algunas te piden completar con el uso de la mayúscula qué palabras le está faltando a las mayúsculas, como también lo estamos haciendo acá con esos dos ejercicios. Los ejercicios que mayormente yo les presento durante la clase son similares a las que está en el módulo. Ahora, el módulo, ya el examen, ustedes al momento de inscribirse, sus asesoras les indican en qué fecha lo tienen que entregar. Nos ¿Ya? han dicho el 8 de agosto. Ya, entonces, para esa fecha ya debería de estar adjuntado todos sus exámenes de todos los cursos. Ya ellos les habrán dado las indicaciones respectivas de cómo deben estar enviando o de qué manera se han inscrito, ¿no? Si ustedes viven en la ciudad de Huaraz, si no me equivoco, tienen que llevar sus exámenes de manera física, si no, los que viven lejos los envían de manera virtual, pero el envío también, por favor, que sea anticipado y en orden, porque hay diversas situaciones en las que ustedes envían de porrazo, foto, sin especificar de qué curso es, qué bimestre es, entonces tienen que ser un poco más ordenados en cuanto a ello. Entonces, ¿Tienen alguna duda respecto a la elaboración o al desarrollo de alguno más de los ejercicios? Me escriben de manera personal a mi WhatsApp, siempre y cuando sea del curso de letras, ya si es de historia, de literatura, de comunicación, de habilidad o de computación, me pueden escribir a mi WhatsApp, ¿ya? De manera personal, yo les oriento ahí, ¿ya? Hay una parte que para hacer como hacer unos archivos, unos documentos, dice, ¿es también para resolverlo? Sí, de computación, por eso les digo, de manera personal me escriben, sí, a mi WhatsApp en las partes donde tienen dudas para yo poder absolverles sus inconvenientes. ¿Sí? Ya, profesora, gracias. Y se apoyan de las clases que se les Ok, profesora, gracias. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien. Respecto al tema que acabamos de trabajar, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Todo correcto. Tilde. ¿Cómo? Todo correcto. Muy bien. Sinceramente espero que me hayan podido comprender. Nos vemos la siguiente semana en la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya, profesora.